Oye, ¿por qué no nos vemos las caras? Encima de que estamos aquí hablándole a una pantalla, encima no nos vemos las caras. ¿Mm? Carlos, ¿tienes sueño? ¿Te vas a quedar dormido? Está bien, descansa, hombre. ¿Has estado trabajando todo esta mañana o qué? Sí, ha sido un día duro, perdón. Supongo que sí. Bueno, Disculpa. pues nada, buenas tardes. Mi agradecimiento más sincero, de verdad, a Escuela Solidaria. Conozco a Escuela Solidaria a través de Yolanda Torró. Y nada, hemos tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad, gracias a Irene, de invitarme a participar en este curso y me da la oportunidad de compartir preocupaciones y sentimientos en torno a qué se entiende por escuela inclusiva, qué se entiende por educación crítica. Bueno, pues muchas gracias también a todos vosotros y a todas vosotras por estar ahí. Supongo que habéis estado trabajando durante todo el día, supongo que soy docente en activo y a lo mejor estaría bien para que pudiéramos conversar desde el principio y no hacer una conferencia de 2 horas seguidas yo aquí hablándole a esta pantalla. No sé si estáis de acuerdo o no. Me gustaría que fuera conversar. ¿Eh? ¿Qué tipo de escuela queréis? ¿O por qué os habéis apuntado a este curso? ¿Qué tipo de pretensiones tenéis? Si se van cubriendo o no. ¿Qué os parece? Estupendo, pues si queréis podéis ir levantando la mano o quizás si levantamos la mano será un poco más ordenado ahí en el icono de reaccionar o si queréis directamente abrir el micro y compartir, como comenta Miguel, que por cierto es Miguel, no es María José, que salía ahí el nombre de María José Parajes, pero no eres María José, ¿verdad, Miguel? No, pero llevo 47 años al lado de ella. O sea que, O sea que ya te pareces un poco. sí, sí. Estupendo. Quien con un cojo pasea, al final también cojea. No sé si sabéis que yo cojeo. ¿Eh? No, no sé si lo sabéis. Ando con bastones. O sea que, bueno, ¿qué pasa con esa propuesta? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Por qué os habéis apuntado? ¿Qué pretendéis? ¿Tenéis una necesidad concreta en vuestras casas, en vuestras escuelas? ¿O me dejáis todo el discurso a mí para decir, bueno, para ti todo? ¿Vosotras qué pensáis? Nada, esa sonrisa, ¿qué quieren decir esa sonrisa? Vamos a ver, Lucrecia, porque vamos, te sonríes como diciendo, ¿y esto qué? ¿No? Ángela no la perdió la sonrisa desde que empezó. Así que no hay nadie que tenga nada que decir, ¿no? Si quieres, Miguel, mientras se lo van pensando, Hombre, Carlos, justo gracias, así no te quedas dormido, hijo. venga. No me quiero dormir, perdón, por el bostezo de antes. Eso, que yo, respondiendo a tu pregunta, quería decir que, a ver, que creo que todos los docentes en general creemos en la inclusión, pensamos que, mm, que es necesario y que la vemos y que intentamos practicarla cada día, pero que, bueno, yo creo que, al menos en mi caso y en el caso de los compañeros con los que comparto trabajo, creo que nos falta muchísima formación en el tema de la inclusión porque, claro, la diversidad es tanta que muchas veces no llegamos digamos, a atender a nuestros alumnos satisfactoriamente. Y luego, por otro, también nos falta, pues, mano de obra, ¿no? O gente que nos ayude. Cuando tienes una clase de 25 niños, con cada uno con sus necesidades eh, y con sus necesidades y con su diversidad, porque todos somos diversos, al fin y al cabo, pues a veces atender a todos ellos por igual es muy, muy complicado. Por tanto, fue por ello por lo que, una de las razones por las que me presenté a este curso, ya que creo que la formación nunca es
suficiente y eso, pero sobre todo creo que nos hace falta un poco de una ayudita a los compañeros. Vamos a ver, Carlos. eh, no soy 20, no hay 25, hay 26. Tú también estás, ¿no? Sí, cierto. Sí, sí. Entonces, las Pues, necesidades serán de 26. ujú. Por eso te has apuntado al curso, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Pero, pero vaya, en principio yo tengo mis herramientas para intentar solucionar mi diversidad también, ¿no? Y mis necesidades, pero el alumnado muchísimas veces no dispone de las suyas si tú le quieres ayudar y muchas veces no llegas a atender toda la diversidad del aula y es bastante frustrante en ocasiones. ¿Qué diversidad tienes tú en tu aula? 25 niños y niñas diferentes. Y punto, ¿no? Sí, bueno, sí, cada uno como decimos por aquí, cada uno de su padre y de su madre, pero bueno, que Claro. sí. Como Cada, tiene que cada, ser, cada niño es diverso, exacto, sí. como tiene que ser. Tú imagínate que todos los árboles fueran naranjas o No, claro. naranjos. ¿Eh? No hubiera más árboles que naranjos. Punto. A comer naranjas todo el mundo. ¿Mm? ¿Y qué te preocupa de la escuela pública? ¿Tú estás trabajando en la escuela pública? Sí. Por eso que no consigo atender a la diversidad Pero a ¿cómo que no, no todos. te entiendo? Que no consigue atender a la diversidad. ¿Qué niños y niñas tienes? ¿De qué curso? De segundo de primaria. De primaria. Niños de 7 años, 8 años. Sí. 7 años. Bueno, pues supongo que esos niños de 7 años tendrán muchas ganas de conocer qué pasa en Valencia como comunidad autónoma, porque ha cambiado de un gobierno a otro. ¿Qué significa cambiar de un gobierno a otro? ¿O eso no se da en el currículum? Sí que se trabaja, pero se trabaja cuando son bastante más mayores. Ellos Ah, no. sí. O sea, mi nieta que tiene 7 años no tiene que saber los problemas de Gaza, no. O sea, el genocidio en Gaza no entra en el currículum. No, de Al esto sí que menos hablamos, son los sí. niños de 7 años. De esto sí que hablamos porque aparte hay niños a los que les afecta personalmente. Entonces, este sí que es un tema del que hablamos. Los cambios de gobiernos europeos, municipales, autonómicos, todo eso les da un poco igual, en Ya. general. Que sí que sí. Acaban de anunciar que Íñigo Errejón deja la política porque al parecer sospechan que ha tenido otro problema sobre machismo. No interesa el machismo en la escuela. ¿Eh? No interesa. No, interesa mucho, claro. Entonces, ¿cuál es el currículum que establecéis? ¿Cómo construir el currículum con los niños de segundo de primaria, de 7 años? ¿Cómo se construye el currículum? A través de sus ¿Cómo lo intereses. construye? A través de libros de texto. No, a través de sus intereses. ¿Eh? No te entiendo. A partir de sus intereses. Según sus intereses, ¿eh? Según su cultura, según su contexto, según sus valores, ¿eh? Los estilos de vida, las preocupaciones de su familia, ¿no? Y así entra el currículum, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. entonces los niños están interesados. Si están interesados los niños y las niñas, si existe esa curiosidad epistemológica por conocer, eh, es una alegría porque con 7 años los niños están ansiosos de aprenderlo todo. Es increíble la hermosura de 7 años. Ya la quisieran tener los de 13 o 12 cuando entran en la secundaria. ¿Por qué se va quitando esa hermosura que tienen los niños en Sí, primero y cierto es que segundo de primaria y va desapareciendo en secundaria? sí, cierto es que las dificultades que, por ejemplo, presenta mi aula no tienen nada que ver con el interés. De esto venimos sobrado, ¿eh? Con interés, con ganas de aprender, con ganas de saber y con ganas de desarrollarse. De esto los niños de segundo van sobradísimos, pero es Sobra, increíble. ¿no? Claro. Sí, en esto sí que es verdad. Pero sí que hay otras necesidades que no consigo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dígame alguna. Yo qué sé, por ejemplo, sobre todo mucha gestión emocional que no consigo trabajar adecuadamente. Emocional. Sí, Los niños van a la escuela a ser queridos y a ser amados, a ser mm, respetados,
a darle cariño. A eso van los niños a la escuela, no van a aprender a leer y a escribir, Carlos. La Ujú. escuela pública tiene que tener como prioridades que los niños y las niñas aprendan a pensar y aprendan a convivir, que sean buenos ciudadanos y ciudadanas. A Sí, eso pero van a la aparte de escuela eso, que pública. aprendes a leer y a escribir. Esto es así, no sé. Yo creo Que que sí, tienen ¿no? los niños y las niñas de primaria tienen que ir a la escuela a ser buena gente, a ser demócratas, a que no voten jamás, para que no voten jamás a la ultraderecha ni a la derecha, porque va en contra de los derechos humanos y los derechos de la infancia. A eso van a la escuela. A construir la democracia y a ser respetuosos. A eso van a la escuela, a aprender a pensar y aprender a convivir. ¿Mm? Entonces, lo mismo, lo que tendríamos que hacer es un análisis del papel de la escuela pública y de lo público. O sea, ¿por qué hay un 40% solamente en nuestro país de escuela pública y un 60% de escuela privada y concertada? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y cada vez menos, y cada vez menos. Escuela pública. Cuando tenemos que ser defensores de lo público. Yo al menos soy un defensor de lo público, de todo lo público. Entonces, tendremos que pensar qué significa, ¿eh? Una escuela para la diversidad, una escuela diversa, una escuela sin exclusiones. No, sí, estoy totalmente de ¿No? acuerdo. Pero creo que eso ya es una cosa que no. Si leemos el currículum de primer ciclo de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no pone, eso lo pone, no en esas palabras, parecido, pero pone muchísimas más otras cosas que en principio debemos de trabajar los docentes. Claro, Entonces, claro, pero pero tú tienes que ser una persona que tienes que saber leer qué hay detrás de los currículum que ofrece o de los currículas que ofrece cada comunidad. Si tú tienes una formación crítica, debes de saber leer qué hay detrás de eso, porque detrás de ese currículo impuesto, que no es el de los intereses que tú me decías, no es el de los intereses de los niños y de las niñas que me decía al principio. O sea, los niños tienen que saber que van a la escuela a ser protegidos, queridos, amados, a aprender como algo necesario en la vida, como el comer, entonces es una necesidad que se despierta trabajando, a ser personas cultas, a ser personas reflexivas, a ser personas dialogantes, a ser personas cooperativas, democráticas, justas, amables, felices, autónomos. Tienen que ser, y a eso van a la escuela pública. En ese sentido, ¿eh? La escuela pública es la escuela que transforma, ¿eh? Toda la realidad, todo el entorno social. Entonces, sería interesante saber esto, qué tipo de currículum ofrecéis para conseguir eso. Porque claro, si pensáis que el currículum es una retahíla de temas impuestos por la administración, pues claro que ahí sí que... Pero si el currículum se construye a partir de la cultura, de los contextos, de los valores de los contextos, de la sabiduría que traen los niños y las niñas, ¿sí? De los estilos de vida que hay, de las preocupaciones que tienen sus padres y sus madres. Y a partir de ahí, de esas situaciones problemáticas, nos elevamos en el conocimiento científico, porque ese es el papel de la escuela. Ya digo, es que no es que no es cargar de contenidos, no es cargar de contenidos. El currículum no es los 32 temas o lo que sea de cada uno de las disciplinas. Máxime cuando el conocimiento se construye de manera interdisciplinar. Máximo. Y claro, tampoco, hombre, Freire te lo dice claramente, dice, la escuela pública, la educación crítica tiene que romper con el molde de la educación bancaria, o sea, esa educación individualista, competitiva, que produce odio, hay que romper con eso, con ese molde. Entonces tendremos que pensar si lo que estamos ofreciendo
¿eh? Si estamos construyendo el conocimiento conjuntamente con los niños y con las niñas, permite hacer personas justas y personas cooperativas, personas democráticas, buena gente, decimos en Málaga. Entonces, claro, si se tiene un concepto de currículum pegado a los contenidos culturales que se impone desde la administración y se sustentan con las editoriales y los libros de texto, pues difícilmente podemos construir una escuela pública. La ilustración decía, la escuela pública es la escuela que despierta en los niños y en las niñas la verdad, la bondad y la belleza. Para eso está la escuela pública. La verdad, buscar el conocimiento científico. Para eso está. Para ser buena gente, generosa. Para eso está. Y para respetar a la naturaleza. O sea, tenemos una crisis enorme encima, climática, no sé. Hay grandes problemas de la crisis climática. Y eso se aborda o no se aborda en la escuela. Y la pobreza, ¿eh? ¿Se aborda o no se aborda en la escuela? Nos dicen que hay 2 millones de españoles y españolas que viven en la pobreza. Tiene tela marinera. Y las desigualdades entre las personas, entre, entre los hombres y las mujeres, las desigualdades de etnia, las desigualdades por la religión. ¿Por qué se matan? ¿Eh? Llevamos, me parece que en Andalucía, nueve mujeres que han asesinado. ¿Eh? ¿Esto cómo es? ¿Cómo se vive esto en la escuela? Entonces, lo mismo tendremos que reflexionar si el currículum es esa retahíla de temas de cada una de las disciplinas o es otra cosa. Y si los niños y las niñas son constructores del conocimiento con el profesor o la profesora. Si la organización del aula es una organización que permita el trabajar conjuntamente los niños y las niñas y que haya una cooperación entre ellos. Porque más allá de lo que tengan que aprender, tienen que aprender el valor de cooperar. ¿O no? Pues mira, Miguel, al respecto, si quieres te leo algunos mensajitos que han puesto por el chat. Ah, Cristina vale. dice, estoy de Y no acuerdo. quieren dar la cara, ¿no? No quieren dar la cara. Bueno, no sé si no tienen micro o si están más Bueno, bueno. cómodos por el Pues, chat o ¿qué están dicen por el conciliando chat? o qué es lo que pasa. ¿Qué Pero dicen si por quieres te el lo leo yo chat? misma. Sí, sí. Dice, buenas, dice Cristina, buenas, estoy de acuerdo en que la escuela pública debe ofrecer esos valores que comentas. ¿Y la concertada? ¿Acaso no se pueden unir esos valores? No es imposible que Y Manuel dice, bueno, Yo la bueno, apunto, lo apunto. Tú hablas, yo la apunto para acordarme vale, la cosa. vale. Y Manel dice, Manel lo leo en castellano, ¿vale? Para que Miguel lo entienda. Perdonad, no soy de primaria, pero creo que que eso se tiene que enseñar tanto en la pública como en la concertada y la privada. Todo eso es muy bonito, pero también tienen que aprender a leer y a escribir, ¿no? Y Cristina ha respondido que no le va la cámara, por eso no de la cara que has preguntado. ¿Vale? Y en relación a lo que estábamos comentando, quizás yo había supuesto que en el mundo de la educación conocíais a Miguel, todas las presentes, pero si queréis comentar un poquito sus líneas de investigación y tal, para que, bueno, no sé si quieres, Miguel, que lo comente yo o lo comentas tú directamente, tu perfil profesional, No, como estás así un poco una... me da, yo prefiero que no me hagas currículum y soy pues un señor que ha estado 47 años en la docencia y punto. Y ya está. Vale, Y vale, pues aprendí a leer cuando tenía 9 años y medio porque nunca fui a la escuela. No podía ir a la escuela porque con 18 meses me dio el polio y nunca fui a la escuela, pues, hasta los 9 años y medio. Y entonces me llevaron a Granada a operarme de las piernas para poder andar. Y allí en la clínica San Rafael, con otros niños jugando con los futbolistas que venían, las fichas esas que tienen, de los futbolistas, pues aprendí a leer con los nombres de los futbolistas de entonces. Entonces pensé, oye, y nada, no sé qué decirte. Y, me parece una y muy bonita presentación personal. No sé si quieres, bueno, yo entiendo que no quieres que te presente más todo lo que has hecho, o sea no, que no. Mejor contestarle a los compañeros, a las compañeras que dicen que la concertada no. Mira, es que lo de la venga, concertada resulta que
que fue con Suárez, creo que en el 78, y después con Felipe González, la escuela pública pues no podía darle respuesta a todas las necesidades ni a todo el alumnado que tenía. Entonces se hace un convenio de ayuda con la escuela privada, digamos, para poder darle respuesta a todos los niños y todas las niñas de todas partes. Pero claro, una cosa que se hizo para un momento determinado, resulta que ahora el dinero público se pasa a la concertada, de tal manera que se olvida, todas las concertadas de España cobran, todas, además del dinero que ya le da el dinero público, todas cobran, todas cobran. Y además, ya esto yo la he discutido más de una vez, incluso en Valencia, me acuerdo, hace 3 o 4 años, me hicieron la misma pregunta, ¿no? Pero mira, es que yo soy defensor de lo público, o sea, de aquello, de todos. ¿Sí? Lo mismo que no se puede mear en medio de la calle, no se puede mear porque es espacio público. ¿Eh? Lo mismo que se tiene que proteger las montañas, los ríos, y se tiene que proteger la naturaleza porque es espacio público. Pues lo mismo la educación y la sanidad y la justicia. Es público. Yo no digo que no haya escuelas privadas, pero que se la agencien ellos, pero no con dinero público. Entonces, claro que no estoy de acuerdo ni con concertadas ni con las privadas, no estoy de acuerdo, pero esa es la situación. Y luego, si realmente las concertadas cumplieran con lo público, pues estupendo. Pero resulta que antes Carlos no quería decir, pero bueno, que esa diversidad de niños y niñas, la concertada excepcionalmente puede aceptarlo, puede, pero normalmente no. Normalmente van a los colegios públicos y además con desplazamientos de grandes distancias. Cuando los niños y las niñas de los barrios se tienen que conocer en la escuela y también el barrio y no pueden desplazarse. Entonces, hay muchas razones que hay concertadas, yo supongo que sí, que cumplen con los derechos humanos y con los derechos de la infancia. Pues bendito sea. Pero hay que cumplir con los derechos humanos y con los derechos de la infancia. El comité de la UNESCO en 2017 estableció una convención diciendo que a España, concretamente, diciéndole que era necesario que no existieran colegios de educación especial ni aulas de educación especial en el sistema educativo español. La ministra, la Isabel Cela, sí, pues intentó hacerlo y sin embargo pues la quitaron de en medio. Intentó decir, bueno, vamos a cumplir con lo que dice la UNESCO. O sea, a mí me parece muy bien lo que dice Carlos, que hay una diversidad, 25 niños, cada uno con su manera de acercarse al conocimiento, con su manera de hablar. Yo tengo tres nietos, 2 de 3 años, muy distintos, Diego de Lucía, ¿eh? y una de 7 años. ¿Eh? Entonces, lo que quiero deciros es, si la concertada cumpliese con los derechos humanos y los derechos de la infancia, bienvenido. Entonces, no es muy bonito, dice alguien que he hecho las cosas muy bonitas, ¿no? Es lo que he hecho durante toda mi vida. Yo he vivido desde que tenía uso de razón en esa situación de diversidad. Yo me hice doctor en pedagogía en Madrid, pues porque saqué en el 1977, hace algunos años, a 14 niños y niñas del Colegio de Educación Especial y todos ellos pues se educaron en la EGB en colegios de Alcalá de Henares y me hicieron doctor en el 81 porque todos aprendieron lo que tienen que aprender. Y ahí está. Y desde entonces para acá hemos trabajado y seguimos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Roma y construimos el conocimiento de otra manera. ¿Eh? Entonces, claro que hay estrategias
pedagógicas que posibilitan ese cambio. Lo que está claro es que no se puede producir un cambio ni darle respuesta a la diversidad en las aulas siguiendo los libros de texto. Eso es imposible. Entonces, por qué no cogemos el toro por los cuernos y construimos el conocimiento desde esa sabiduría que traen los niños y las niñas? ¿Mm? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, no es que sea bonito, es que es mi compromiso. Yo tengo 75 años para 76 y sigo trabajando sin cobrar, quiero decir. Y sigo siendo profesor en la universidad como, como emérito, sin cobrar, quiero decir. Y lo mismo, trabajo con distintos grupos de España y fuera de España, reflexionando sobre su práctica para mejorarla. ¿Por qué? Pues porque es mi vida. O sea, es que esto es, uno, cuando elige la docencia, elige un estilo de vida. Es una manera de concebir tu manera de estar aquí, el tiempo que tengas que estar, ¿no? Y máxime, ya digo, en las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Con, con las crisis, ¿eh? Con las crisis que tenemos. Estamos viviendo en un mundo deshumanizado. Pues Entonces, Miguel, quizás en la línea de esta conversación, como has mencionado el proyecto Roma, no sé si quieres, para quien no lo conozca, explicar un poquito, porque quizás así bueno, también pues estimula que otras personas participen en esta conversación, que puede ser interesante. vale, muy bien, pues haremos propaganda del proyecto Roma. Ya sé que me vas a Bueno, preferir si no me presentaran, bueno, pero como no has yo mencionado, igual. lo sintetizo, lo voy a sintetizar. Bueno, el proyecto Roma tiene su origen cuando yo era maestro de Alcalá de Henares, ya digo, en 1977, no sé si. Y nada, y yo tenía una clase de 14 niños con síndrome de Down, y entonces yo era ayudante también en la Universidad Complutense, y entonces le propuse a mi director de tesis, era Víctor García Oz, un hombre de Lopo, porque él dirigía todas las tesis allí en el departamento. Bueno, eh, que quizás estuviéramos equivocados con respecto a, a las posibilidades cognitivas de las personas que llamaban entonces subnormales, porque en el 77 se llamaban subnormales. De hecho, había una asociación en Alcalá que se llamaba PISA, Asociación de Padres con Hijos Subnormales de Alcalá de Henares. Bueno, le propuse que quizá el problema estaba en la concepción que se tenía de inteligencia entonces, ¿no? Y no sé, y creo que se siguen teniendo, que eso es lo peor. Y les dije que la inteligencia no es un atributo de los seres humanos, ni nuestros progenitores nos ponen en los genes, ¿sí? Lo que tenemos que ser, que nuestros progenitores lo que nos ofrecen es el germen de lo que puede ser si el contexto lo permite. Si no lo permite el contexto, no. Y resulta que las personas que tienen algún tipo de peculiaridad, en este caso personas con síndrome de Down, yo les decía que las interacciones con los demás eran nulas y que el problema podía estar ahí, que no había interacciones, ¿sí? Y que el desarrollo cognitivo y cultural iba a venir precisamente por eso, por la ausencia de relaciones. Total, que me dijo, bueno, pues investígalo usted. Me firmó el papel para hacer la tesis y ya no lo entregué hasta el 81, 1200 páginas, en dos tomos, de todo lo que yo había hecho. Entonces lo que hice fue una cosa, digo, bueno, pues si yo lo que quiero es demostrar que estas personas son competentes para aprender, tendré que hacer un programa independientemente de lo que dice el ministerio que había, porque claro, en los colegios de educación especial entonces se decía que los niños con síndrome de Down pues tenían un método de lectura específico, o sea, como si tuvieran un gel específico, un jabón específico o una manera de comer específica. Y claro, había que romper con todo eso. Y entonces yo hice una planificación haciendo un desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento, o sea, cómo desarrollar la percepción, la atención, la memoria, la organización del espacio, del tiempo, la planificación. Sí, le enseñé a leer y a escribir también de manera global, de manera natural, porque ellos necesitaban saber el plátano que se comía, cómo se escribía, ¿no?
Y entonces se unía la imagen del plátano, con la escritura. Y ellos, las dos cosas, los dos códigos lo iban aprendiendo. ¿Eh? Entonces, lo mismo hice con las normas y con los valores, con, con los afectos que teníamos y con la autonomía personal, social y moral. Total, que hice como una planificación muy exhaustiva, siguiendo un proceso lógico de pensamiento, o sea, desarrollando la cognición, el lenguaje, la afectividad y la autonomía, el movimiento. Y nada, y todos aprendieron lo que tenían que aprender. Claro que me ayudaron muchísimo las familias, porque las familias, yo iba, visitaba a las familias, porque había cosas que tenían que aprender de su contexto familiar. No era lo mismo que, que un niño, pues sus padres trabajaran en roca, porque allí estaba la fábrica de roca, o trabajara en un taller. Entonces, Gracias, no veo nada. no oye Ya. nada. ¿Alguien ha dicho que no oye nada? Bueno, yo sigo. Entonces, No se ha escuchado nada, Miguel, puedes seguir. Creo que ha sido alguien que se ha entonces, dejado el micro lo que abierto. quiero decir es que Sí, todos los niños aprendieron lo que tenían que aprender. Pero, sí, yo creo que en- no. entonces, ya digo que en el 81, pues, Creo que no. salió Micrófono. después un libro, El desarrollo intelectual de las personas con síndrome de Down. En, eh, no me acuerdo ahora del libro, pero bueno, de la editorial. Bueno, salió un libro en el 83. Pero en el 84 yo fui a Cuba, invitado por un congreso ALAS de sociología, y resulta que lo que yo pensaba que había descubierto estaba ya descubierto. O sea, me habían hecho un doctor en pedagogía cuando había unos señores como Luria Vygotsky, como Galperín, como Leontief, que era toda la escuela rusa socioconstructivista, que todo lo que yo había hecho en mi tesis doctoral ya estaba. O sea, yo hice una planificación por conjetura, no porque tuviera ciencia, porque no me habían dado esa ciencia en la Universidad Complutense, donde estudié. Pero sí, resulta que la base epistemológica la sustento a través del pensamiento de Luria Vygotsky y compañía. Entonces, le propuse, me vine a Málaga, bueno, me contrataron en la Universidad de Málaga para montar junto con José Manuel Esteves Zarazaga la Facultad de Ciencias de la Educación y me vine de Madrid a Málaga y montamos la facultad. Y también me concedieron un proyecto de investigación que era como una réplica más o menos a lo que yo había hecho de mi tesis doctoral en Alcalá de Henares, pero ahora la hice en 6 colegios de Málaga, de provincia y de la ciudad. Y resulta que en el 87, 88, estos niños y estas niñas, siguiendo esa planificación que yo le había hecho a los profesores, aprendieron a leer y a escribir y todos los conocimientos de la EGB. En el 88 me llaman para un congreso a Berlín y cuando termino de exponer la experiencia de Málaga, se acercan 3 personas, Giorgio Albertini, un neurólogo, Gianni Biondi, un psicólogo, y Nicola Cuomo, un pedagogo de Bolonia. Y me dicen que si eh, podía ir a Roma a explicar esto que había explicado en el Congreso de Berlín. Y si podíamos hacer una investigación en ese sentido. Entonces le dije que no, si íbamos a replicar de nuevo, ya habían puesto de manifiesto a las personas con síndrome de Down, que son personas inteligentes y que pueden aprender todo lo que tengan que aprender. El problema no estaba ahí, no era un problema biológico, que era un problema social y emocional. Entonces, yo le dije, si cambiamos la flecha, pues sí voy. Quiero decir, a mí lo que me interesa es que cambie el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto social. Si cambian esos contextos, todos los niños y todas las niñas pueden aprender. Y entonces me dijeron que sí. Y planteamos este proyecto al Ministerio de Educación de Italia y nos lo concedieron en el 90. Y así aparece el proyecto Roma, y por eso se llama Proyecto Roma, porque lo hicimos durante 4 años en la ciudad de Roma. ¿eh? Después yo me desvinculé de ese proyecto porque
ellos querían hacer pues como una cosa privada, como un negocio dentro de lo que estábamos llevando en el hospital, en el Bambino Jesús. Y yo dije que no me interesaba, que me interesaba más la investigación. Y eché la mirada hacia Sudamérica y me puse en contacto pues con Santiago de Chile, en un colegio que se llamaba Universo, patrocinado por la bodega López, ahí en Mendoza, hay muy buen vino. Después pasó a Brasil, el Colegio Despertar, después en Santiago, después se ha extendido muchísimo. O sea, el proyecto Roma tiene dos finalidades. Una, ¿será posible construir una teoría de la inteligencia que parta de las diferencias humanas? Entonces, ¿podríamos nosotros ofrecer reflexiones, ideas, pensamientos para construir ese tipo, esa manera de concebir la inteligencia? Segundo, ¿cómo mejorar los contextos familiares, escolares y sociales desde el respeto, desde la convivencia democrática y desde la autonomía personal, social y moral? Y entonces tuvimos que buscar unos fundamentos teóricos y nuestros fundamentos teóricos de cómo funciona el cerebro. Y nos metimos en todo el pensamiento de Luria y la escuela rusa. Cómo funciona el desarrollo y el aprendizaje. Y nos metimos con Vygotsky. Cómo se desarrolla y se construye el conocimiento a través de proyectos de investigación. Y nos lo ofrecieron Freire, Dewey y Brunner. Cómo se puede construir la comunicación en un aula, cómo se construye la participación y la democracia. Y nos lo da Habermas. Y el mundo de las emociones, de los afectos, pues fue el amigo Maturana, que conocí en un buen día, estando en Santiago de Chile. Conocí a Humberto Maturana, nos hicimos amigos y conocí que con su manera de concebir la biología del conocimiento por la biología del amor, el cambio tan importante, pues nos podía ofrecer todo lo relacionado con el mundo de las emociones y de los sentimientos. Y luego, pues lo pusimos en práctica, en infantil, primaria y secundaria, y seguimos poniéndolo en práctica en la universidad. O sea, nosotros disponemos de unos fundamentos teóricos, de- tenemos unos principios, 5 principios. El primer principio es que todas las personas del mundo son competentes para aprender. El segundo principio es construir siempre el conocimiento a través, eh, a través de grupos lo más heterogéneos y solidarios y cooperativos posibles. ¿eh? Construir el conocimiento a través de proyectos de investigación. Construir las normas de convivencia, la democracia en el aula y el respeto a las diferencias como valor. Y no es un defecto tener una diferencia, sino que es un valor que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, con esos principios y con el trabajo realizado en la familia, en las familias y en la escuela, pues ahí va funcionando el proyecto Roma. Ahora estamos metidos en cambiar a la sociedad malagueña, ¿eh? Cómo humanizar la sociedad de Málaga, cómo hacer humana esta ciudad que está vendida al turismo. O sea, hay como dos ciudades. Hay una ciudad que está cercana al puerto de Málaga, y que todo lo que hay alrededor es para el turismo. Y los barrios periféricos, pues con otra gente viviendo. Es una vergüenza que existan barrios de pobreza enteritos. ¿eh? Es increíble que haya barrios así. Y aquí tenemos 3 o 4 barrios en Málaga. Es una inmoralidad. Entonces estamos también viendo cómo podemos. Y dirijo una cátedra que se llama Cultura de la Diversidad y Justicia Social para humanizar un poco la ciudad de Málaga. Bueno, he sintetizado 35 años de trabajo en 10 minutos o menos. Bueno, pero podría hacer una idea. Si alguien sigue teniendo interés, perfecto. Hay 7, 8 libros escritos, pero vamos, el último del 2018, Fundamentos y Prácticas Inclusivas del Proyecto Roma, que está en Morata, si le interesa a alguien. Y además, si alguien también está interesado, pues
yo le doy mi teléfono ahora mismo y se pone en contacto conmigo. Quien quiera estar, 649 80 59 94. Digo, mi teléfono personal es 649 80 59 94. Y mi correo es miguel.lopez.melero@proyectoroma.es. Entonces, si alguien está interesado. ¿Mm? También está ahí Yolanda Torros, que lleva muchísimo tiempo conociéndonos, no sé cuántos años, porque en la zona vuestra existe todo un grupo de Proyecto Roma en torno a, ¿cómo se llama el pueblo? Que no me acuerdo. A, a Alcoy, Yolanda, en ayúdame. Alcoy, ¿Eh? No, en Alcoy Alcoy, no, el que hay Alcoy, al lado, Cocentaina. la Cocentaina. Cocentaina. En Cocentaina y otra gente de otros pueblos de al lado, Monóvar. Alcoy también. Sí, en Alcoy hay, ahora precisamente en Alcoy hay dos profesores nuevos, Luis y Ángel Hidalgo, que son profesores de FP y están incorporados en el proyecto. Y antes estaba pues María José Lloret y otras mucha gente, Lourdes, Carbonell, muchas gentes que están, ¿eh? Que si queréis, se os puede poner en contacto con ellos. Bueno, no sé si fue suficiente, Irene, para contar que era el proyecto Roma y tal. ¿Eh? Yo creo que sí, Entonces, yo Sí, creo que está sí, ya Miguel, muy si te bien. parece, podemos enviar, pero claro, tienes tantas publicaciones y tantas referencias, pero estaba pensando, como Irene cuenta con los correos de todos los inscritos en la webinar, algún artículo, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo ahora el de la escuela inclusiva, una oportunidad para humanizarnos, o cualquier otro que tú, bueno, es que hay tanto que priorizaran, ¿no? Para que, como por dónde bueno, empezar, mira, por dónde empezar. la revista de formación del profesorado Ripoll, pues Sí. hizo hace 4 o 5 años, hicimos un número monográfico Mm. sobre el proyecto Roma, donde no hablo yo solo. Quiere decir que hablan profesores y profesoras de distintos niveles educativos, cómo se trabaja, en esos niveles. Y el último de fundamentos, creo que es interesante. Bueno, va a salir un libro en Miño y Dávila, en una editorial argentina que me ha pedido un librito. Precisamente me piden, dice, Melero, de una puta vez, deja claro qué es educación inclusiva y qué no es. Déjalo claro, me dice. Bueno, yo creo que se ha quedado claro, a lo mismo no. Entonces, es que la educación inclusiva es la escuela pública. Es la escuela pública. Si la escuela pública no es inclusiva, bendito sea Dios. ¿Eh? Es la escuela pública. ¿Eh? Entonces, la gente, claro, el problema es cuando se pueda confundir diversidad con, con discapacidad. Eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Entonces, yo considero que esto hay que tenerlo muy claro los docentes. O sea, una cosa es la diversidad, ¿eh? Y yo entiendo la diversidad como la peculiaridad más humana de todos los seres humanos y tiene que ver con un concepto amplio relacionado con la etnia, con el género, con el hándicap, con la religión, con la procedencia, o sea. ¿Eh? Y en cuanto al concepto de discapacidad, pues en la literatura más específica se distingue entre deficiencia, minusvalía, discapacidad. Entonces yo entiendo por deficiencia, por la pérdida de una función corporal normal, de un miembro, lo que sea, en una persona, ¿no? Y por discapacidad es esta pérdida, puede producir en una persona hacer algo o no hacerlo a causa de esa deficiencia. Y la minusvalía, pues la desventaja que tenemos, ¿eh? Cuando se produce esto, ¿eh? Sobre alguien a causa de la discapacidad. Entonces, a mí me molesta hablar de discapacidad, es que me molesta, porque creo que no debía de existir. Y así lo expresé al gobierno español el día 22 de diciembre del año pasado, cuando estaban felicitándose en el Parlamento porque habían cambiado la palabra minusválido
por la palabra discapacidad. Y les dije que habían hecho todo lo contrario, porque minusválido es que puede tener una de las capacidades, pues, digamos, tocadas, pero discapacidad son todas. Digo, habéis hecho todo lo contrario y han perdido una oportunidad, un gobierno progresista de quitar del medio ese concepto de discapacidad. Todos los seres humanos son capaces de hacer cosas. Todos los seres humanos. ¿Eh? La verdad es que muchas veces no, se tratan como residuos humanos. Son los residuos. Oye, y es una virtud, es un valor. ¿Eh? Una persona que sea homosexual no es un defecto, es una virtud. Una persona que tenga problemas para andar como yo no es un defecto, es una virtud. ¿Eh? Y nada, y una persona que sea sorda. ¿Eh? El otro día escribí a pasapalabra, porque lo suelo ver, pasapalabra, porque ponía sordomuda. Y le escribo y le digo que no se dice sordomudos, que no existen, serán personas sordas. ¿Eh? No me contestan. Claro que no, me van a contestar. ¿Por qué me van a contestar, no? Y también este verano escribí a las Paralimpiadas, porque me da vergüenza, creo que una vergüenza humana que exista Olimpiada y Paralimpiada. ¿Eh? Es una vergüenza, porque al principio la Olimpiada era solamente para hombres, después con mucha lucha la mujer encontró el espacio para participar. ¿Eh? ¿Y por qué no las personas que tienen algún tipo de peculiaridad física o lo que sea puedan participar y en lugar de 2 semanas, pues 3 semanas? Porque no van a competir uno que corra con el que no corra, claro que no, pero sí va a ser en el mismo tiempo y bajo los mismos criterios y bajo las mismas finalidades. Y así humanizaríamos un poco las propias Olimpiadas. Total, que no me escuchan, no me hacen caso, está claro. Así que vosotros, si queréis o no queréis, pues tampoco me hagáis caso. Yo estoy muy contento, hay 77 personas. Yo no sé si alguno me estará diciendo que soy un gilipollas o algo así No, por el no. estilo, no lo sé, Si quieres, pero, pero si quieres, bueno. Miguel, perdona que te interrumpa para comentarte un poco lo que están comentando por el chat. Las personas que queráis participar directamente, yo creo que Miguel está súper abierto a que sea una conversación, o sea que si tenéis micro también podéis sencillamente abrir el micro y comentar directamente. Mira, Eva comenta que en Monóvar llevan el proyecto Roma y existe un Sí, grupo de WhatsApp de apoyo que es muy interesante y que está en primaria. Y bueno, con Yolanda hemos comentado también que, Miguel, ya me pondré yo en contacto contigo para que me envíes las referencias de tus publicaciones, etcétera, para compartirlas con las personas que están hoy aquí, ¿vale? Que están perfecto, todas las perfecto. participantes Mira, lo interesadas de en esto. Monóvar, lo del Colegio Azorín, es un ejemplo. Que todo un claustro decida construir el conocimiento en primaria, siguiendo los principios del proyecto Roma, a mí se me pone el vello de punta. Y admiro a Beatriz, y admiro a Celia, y a Lourdes, y a todos ellos. Lourdes, la directora, cuando cuenta esto, a mí vamos, me emociono, lloro. Porque lo normal no es esto, sino que hay alguna maestra o algún maestro que sí en su clase lo hace, en colegios distintos, en situaciones distintas y tal, pero tenemos el ejemplo de Monóvar, es que es encomiable. Bueno, al final de septiembre estuvimos en el Congreso, en el tercer Congreso de Educación Crítica e Inclusión, y participó Celia Falcó, participó. ¿Mm? Una profesora de infantil, comprometidísima. Y todo el profesorado. Yo ya te digo que me emociono cuando hablo de Monóvar. ¿Eh? Y pueden preguntarle a los niños y a las niñas y a las familias cómo lo están haciendo. Bueno, gracias por recordarme, Irene, lo de Monóvar, que se me había olvidado. Sí, que me van a Sí, de matar. hecho, Eva ha vuelto a escribir y dice, sí, el Azorín y Bea son un encanto, a mí me incluyeron, pero hay que estar muy unidos y llevarlo todo del centro. Sí, mira, me llamaron de un pueblo, a ver si lo recuerdo, de por ahí, ¿sabes? También vamos a ver, sí, me llamó la concejala del pueblo, creo que se llama San Antón Pinoso, puede ser. Se llama un pueblo Pinoso o algo así.
Sí, Sí, bueno, pues Sí, una sí, no. concejala que se llama Silvia me dijo si podía darle un curso de lectura y escritura siguiendo el proyecto Roma. Silvia Verdú, creo que se llamaba o algo así. Y yo le dije, pues si tenéis a Monóvar al lado, mejor que yo, lo hace Monóvar, ponerlo en contacto con Monóvar. Y creo que se han puesto en contacto con ellos y eso es muy bonito, que dos colegios cooperen en esto. ¿Mm? Muy, muy bonito. Bueno, más preguntas. Alguien ¿qué se te muerde parece, la lengua. Miguel? ¿Qué te Dime, parece dime, también Irene. si ¿Qué te parece si estimulamos también un poquito para que pregunten estas 70 y pico personas que nos acompañan hoy? También, porque lo que comentas es muy interesante, pero estoy segura que tienen también preguntas, opiniones, inquietudes al respecto. Si alguien quiere participar Por favor, claro. con alguna reflexión de algo que hayamos comentado, alguna cuestión más práctica o teórica. Hombre, la verdad es que a la persona que antes participaba diciendo que es muy bonito, eh, yo escribí algo de esto en un congreso en Granada hace mucho tiempo. Explicaba yo también cómo trabajaba yo en la universidad. Y, y entonces una persona allí echó la mano en alto y dijo, ah, es muy bonito, pero véngase usted conmigo a mi clase y educa a mi Alvarito. Y Alvarito pues era un joven de 12 o 13 años que entraba en secundaria y no sabía leer ni escribir. Y sus comportamientos no eran de una persona educada. Claro, entonces yo escribí un artículo que era cómo educar a Alvarito. Si queréis, para como es un poco largo el artículo, pero os lo puedo mandar. Bueno, lo que yo ponía en esencia era que Alvarito, que ahora tenía 13 años, que existía un problema grave intelectualmente, se había construido. O sea, si Alvarito cuando nació con cero meses hubiera llevado otro tipo de educación, probablemente Alvarito no hubiera llegado a esa hipertrofia intelectual. Y entonces explicaba cómo podría educarse en infantil, no, sobre todo antes de infantil, o sea, cuando nace ya una persona con síndrome de Down y si nace en un hospital público, ¿no? A lo mejor tiene otra persona, otra madre que esté también dando a luz y, y esta madre pues viene un niño, una niña con síndrome de Down y la mujer del lado no tiene un niño, una niña que no tiene aparentemente ningún tipo de peculiaridad. La diferencia que hay en ese momento. La suegra a una le lleva flores, pero la otra suegra no aparece. El marido no aparece. ¿Qué pasa aquí? La niña se la han llevado. ¿Qué le pasa a esta niña? O sea, el tipo de relaciones desde el momento de venir a este mundo son tan distintas, ¿sí? Que van construyendo el déficit. Y los déficits se construyen. Lo mismo que la inteligencia se construye. Asimismo se construye en la deficiencia. Es un constructo social. Claro que sí. Incluso yo creo que hacemos personas incultas cuando seguimos el currículo establecido por las administraciones. Creo que hacemos personas sumisas, obedientes, irreflexivas, dependientes, porque aún su aprendizaje es convergente, se converge hacia lo que quieren los poderosos, los que mandan. ¿Mm? Por eso Freire dice, hay que romper con eso, hay que tener un espíritu crítico que rompa qué hay detrás de ese modelo. Entonces, vosotros también, que sois docentes, tendréis que explicar por qué hacéis eso. ¿Mm? ¿Por qué seguir los libros de texto? Porque cuando sabemos que eso es una alienación perfecta, o sea, eso es lo que quieren, ¿sí? Que seamos súbditos, ¿sí? Que no seamos personas libres. ¿O es que eso no se entiende así? Porque claro, lo mismo yo estoy loco, ¿sí? Después de tantos años, pero bueno, lo mismo no se entiende así. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo. Claro que hay barreras para construir esto.
¿eh? Puede que sea muy bonito lo que estoy diciendo. Claro que hay barreras, pero hay barreras políticas. Ya digo, hay contradicciones entre los derechos humanos y los derechos de la infancia y la propia realidad. No se cumplen los derechos humanos ni los derechos de la infancia. Y no debe de haber colegios de educación especial, no debe de haber aulas de educación especial y sigue habiéndola. ¿Cómo es posible esto? Y hay leyes todavía, que dicen que el profesorado tiene que ser una persona cooperativa con sus compañeros y con sus compañeras, y sin embargo, cuando va un compañero a trabajar conjuntamente con él en su aula, le dice que no. O sea, es que los profesores son dueños de sus clases, pero si eso es un espacio público, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, no entiendo qué formación reciben en las facultades. Entonces, claro que hay contradicciones en las políticas educativas y oscurecen la construcción de una escuela sin exclusiones. Muchas veces, claro que sí. Ustedes, fíjense, resulta que manda 12 millones el gobierno central a la Junta de Andalucía para fortalecer la escuela pública y los devuelve el señor presidente Moreno. Los devuelve los 12 millones. Porque no, a la escuela pública lo devuelve. Así que se necesitan otras políticas para erradicar la pobreza, para erradicar las desigualdades. Claro que se necesitan otras políticas. Y eso es un problema por las contradicciones. ¿eh? Yo estuve hace 2 o 3 años en vuestra comunidad, cuando se iniciaba una ley, dijo la consejera, no me acuerdo si era consejera o era directora general, dijo que era o la normativa, ya no recuerdo bien, sobre la inclusión, sobre la educación inclusiva. Y les decía en su intervención, les decía a los profesores que allí había, a las profesoras, mira, esta ley tiene como objetivo, como meta, que algún día tengamos una escuela inclusiva. Cuando me tocó a mí hablar, yo le dije a la señora, mire usted, no se puede decir que esto es una ley para dentro de 20 años, esto es para mañana mismo, porque estamos hablando de derechos. Estamos hablando de derechos. Los niños y las niñas necesitan el derecho, tienen derecho a la educación. Es un principio de acción desde hoy mismo, señora. No será cuando dentro de 10, 15 o 20 años se cumpla esto. ¿Cómo? Mañana mismo hay que cumplirlo. ¿Mm? Porque es un principio de acción, no es un objetivo. ¿Mm? Es un derecho que tenemos. No debe de existir en un país civilizado, en un país democrático, no debe de existir un sistema educativo dual. O sea, que haya una educación general y una educación específica. No, solo un único sistema, que sea inclusivo. A mí me da vergüenza cuando en septiembre oyes por la radio que le hacen una entrevista a ciertas personas políticas diciéndoles, hoy inauguramos el curso. Tantos niños de infantil, de primaria y de educación especial. Me pone malo. ¿Cómo de educación especial? Esos niños son niños y tienen que estar o en infantil o en primaria o en secundaria. ¿Cómo en educación especial? Pues nada. Entonces, no se entiende bien. Ya digo, sí hay barreras políticas y hay leyes y normativas contradictorias. Y las políticas y los políticos tienen que ponerse al servicio de una educación total para todo el mundo. No pueden de ninguna de las maneras obstruir o obstaculizar la construcción de una escuela sin exclusiones. Y claro que hay barreras también conceptuales y actitudinales. La barrera o las barreras conceptuales más peligrosas dentro del mundo de la ciencia, de la educación, es el propio concepto de inteligencia y el de diagnóstico. Probablemente, yo no, ustedes lo deben de pensar, probablemente ustedes piensan que la inteligencia es un atributo de los seres humanos, es un don que nos viene dado,
No, la inteligencia no sabemos ni lo que es. Solo sabemos que hay un proceso para hacerse inteligente y que ese proceso para hacerse inteligente depende de las interacciones que tengamos con los demás. Por tanto, la inteligencia se construye. Pues no, hay quien habla, no, no. Incluso en los años 60, pues había eso, una educación especial en donde había métodos de lectura específicos, había una carrera, ¿no? Yo no sé si sigue habiéndola todavía por ahí, por esa comunidad vuestra, una carrera específica para profesores de educación especial, ¿eh? O le llaman de pedagogía terapéutica. Había, que eso es de los años 60. Después, ¿eh? Se ha terminado. Después vino el discurso de los años 80 de la integración, que también era otro problema porque, decían los profesores, hay temas, hay contenidos curriculares que no los puede aprender todos los niños ni todas las niñas, por tanto vamos a reducirlo. Y reducían, ¿por dónde? Cortaban por los que le daban la gana. Este tema no, este tema sí, este objetivo no, este objetivo sí. ¿Esto qué es? El desarrollo cognitivo depende de la cultura. Si se da subcultura, pues se produce una subdificultad, claro. Entonces, y ya la UNESCO, en 1990, en John Tien, dice, no hemos equivocado. ¿eh? El discurso de la integración ha sido un error, porque se ha fijado en que hay que cambiar las personas y no los sistemas. Lo que tenemos que hacer es cambiar la escuela. El papel de la escuela pública tiene que ser otro. ¿Y cuál va a ser? Decía la UNESCO. Pues cambiar la organización del espacio y el tiempo. O sea, ¿por qué se pone todavía el horario de 9 a 10 esta asignatura, de 10 a 11 la otra, después el recreo, después? ¿Por qué? Si se construye de manera cooperativa, no puede ser. Y tampoco el aula es solamente el lugar para aprender. Hay otros muchos espacios dentro del colegio. Entonces, la UNESCO dice, no, la formación inicial y permanente del profesorado tiene que cambiar. Los sistemas de enseñanza y aprendizaje en el aula tienen que cambiar. El currículum tiene que cambiar. La forma de evaluar tienen que cambiar. Tenemos que construir una escuela nueva, una escuela pública nueva. ¿eh? Entonces, el mismo concepto de inteligencia es un concepto perverso en el mundo de la educación. Pero ¿y el de diagnóstico? El de diagnóstico. O sea, el diagnóstico es orientar, un diagnóstico tiene que orientar la modificabilidad cognitiva y cultural de los niños y de las niñas. El diagnóstico es para decirle al profesorado, mire usted, si sigue enseñando de esa manera, seguirá habiendo niños con dificultades. Usted tiene que cambiar sus sistemas de enseñanza y aprendizaje. El diagnóstico es para usted. ¿Ustedes entienden bien para quién es el diagnóstico? Pues no. Pues el diagnóstico parece que es para subrayar el déficit de los chicos y de las chicas. ¿Ves? Yo sabía que este niño tenía problemas. O esta niña. No, mire usted, el problema no es biológico, el problema es social y emocional. Ese es el problema. ¿Mm? Y Casi Miguel, siempre los problemas de aprendizaje son problemas de afecto. ¿Mm? Los niños tienen derecho a ser queridos, ¿eh? Protegidos en la escuela, en los niños y las niñas. Entonces, evidentemente que hay barreras, claro que hay barreras, y hay que superar estas barreras conceptuales y culturales, ¿eh? Y las adaptaciones curriculares. Vamos, es que esto es un error. ¿eh? O sea, si quieres, entonces, Miguel, como hay alguna mano levantada y algún mensaje en el claro, chat, claro, vosotros me bueno, cortáis porque parece que estoy en, vale, en- en la facultad con los estudiantes y yo me lío y vosotros lo que tenéis que hacer es cortarme y ya está. Y punto. vale, pues mira, como hace unos minutos que está un mensaje por el chat, te lo leo y luego damos paso a las manos. Creo que hay una mano Vale, levantada. yo lo apunto Bueno, por aquí para que no se me María olvide. Lidón ha puesto hace unos minutos, dice, la inclusión en FP básica es necesaria, pero los ratios no te permiten a veces poder hacer todo el trabajo que te gustaría. Y pregunta si hay recomendaciones del proyecto Roman dedicado a la FP básica. Y también Yolanda Torró también tenía la mano levantada, si quieres intervenir, Yolanda. Sí, mira, no, quería comentar precisamente otro de los chats que comenta María Pilar Andreu,
porque Eva ha comentado que conocía Monover. Entonces, quería leértelo para hacer una reflexión. Dice, a mí personalmente me gustaría que Eva, eso lo comenta María Pilar, que ha estado en esa escuela de Monover, nos contara un poco cómo se aplica el proyecto Roma con ejemplos prácticos, es decir, desde su experiencia. Claro, a mí me ha hecho es un poquito como decir, a ver cómo se puede contar el proyecto Roma con ejemplos prácticos en un chat de 2 horas, de lo cual ya nos queda solo una. O sea, eso es imposible, ¿no? A veces, eh, bueno, pero es que eso es lo que a veces el profesorado quiere como Una receta. herramientas, como técnicas, como una receta, cuando esto es un cambio de modelo educativo. Y entonces, evidentemente, aquí no es el momento, ni es ni con 30 horas, ni con todo un seminario de un año con Miguel, pero sí que Pero, pero, es importante pero, leer. Yolanda, yo creo que ella, Eva, habrá tenido 5 o 3 o 2 ideas fundamentales que aprendió allí y nos las puede hacer. No hace falta que lo explique todo, pero que diga, mira, para mí, lo que yo me traje después de mi visita allí o de mi, no sé si estuvo trabajando allí, fueron estas 2 ideas o estas 3 ideas, no sé, que lo diga ella. Mm. ¿Sí? Sí, Sí, De mira, todas justo tiene formas, la mano levantada. Justo Eva, si quieres. Eva Vidal se llama, ¿no? sí. Ujú. Eva, no te veo Eva, si la quieres cara. comentar. Eva, a ver tu cara. Bueno, pues nada, Bueno, si no. tiene la mano levantada Eva, pero no sé si no le funciona el micro o si Ajá. quieres. Ahora sí, ahora sí, Hola, ahora Eva, sí. hola, hola. Hola, buenas tardes. Es que estoy llegado tarde con unas cosas, con otras, y de momento he escuchado el proyecto Roma dic, ay, a Show Connect, yo Show Connect. Y me ha dado la alegría de verlo porque Bea muchas veces ha hecho referencia de usted, de Beatriz y tal, sí, Beatriz. Y Guardiola, Beatriz Guardiola, sí. de Guardiola, justo. Sí. Y yo fui a Monóvar porque de eso que siempre queremos aprender, ver cosas nuevas, que este colegio ha hecho no sé qué, que el otro hace no sé cuánto. Y parece que los profesores queremos ver si encontramos la panacea para una buena educación, para que sea lo mejor para nuestro alumnado. Y entonces, ya que me fui a verlo, nada, Bea me incluyó en un proyecto que estaban allí haciendo, que me acuerdo que estaban haciendo el proyecto de Monóvar, de Azorín, justo de Azorín, y bueno, hablaba de eso, de que era mucho trabajo, era mucha recopilación, se creaban obras del artista, se analizaban, se estudiaban, se trabajaba mucho la matemática según el nivel del curso y llevaban todos los profesores un trabajo ahí muy grande, muy exhaustivo. Era una cosa que estaba muy bonita, pero claro, como le he dicho antes, yo entré en el grupo de WhatsApp y todo, pero yo me salí porque ellos hacen reuniones, muchas reuniones, se junta gente no solo de Monóvar, sino de la zona y tal, y muy bien, pero yo me salí porque yo vi que yo eso no podía llevarlo a mi colegio, a mi aula, porque a veces, pues yo qué sé, tienes que trabajar según también el centro. Nosotros, por ejemplo, trabajamos por proyectos y está muy chulo. Hoy, por ejemplo, hemos hecho el proyecto de la uva. Hemos ido a un almacén de uva, hemos trabajado todo lo que es la uva, hemos en matemáticas, en lengua, en lo que sea. Pero ya el proyecto Roma implica que sea todo el centro con una temática, quiero decir, pero de verdad es que seguimos ahí porque es lo que yo digo, no sé si los demás profes, yo creo que muchos compañeros, compañeras estarán conmigo de que queremos buscar y encontrar la panacea. Y como me ha dicho la compañera, cuéntanos, claro, quieres que tu amiga te diga, dime cómo has hecho, o sea, dime cómo lo has hecho, qué has hecho, porque yo quiero ponerlo en mi clase. Y eso está muy chulo, pero claro, todo eso lleva un bagaje, lleva una temática, y es un poco complicado, como digo yo a veces. Pues Sí, eso, sí, yo. gracias, Eva. Lleva una formación, ya te digo, nosotros llevamos en Monóvar pues como 6 o 7 años. O sea, Por lo sí. yo no iba a Monóvar, pasé por casualidad, porque yo iba a unas jornadas de educación en, cerca de Monóvar, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, y mira por dónde, pues se entera Xavier Guardiola, el hermano de Bea, y me dice, y tú podías pasar yendo ¿por dónde iba? A otro sitio.
tú podías pasar un rato y reunirte con el profesorado. Digo, hombre, pues claro, me paso un rato y estamos. Y nada, y allí nos vimos, nos conocimos y empezamos a conocernos, desde lectura hasta que montamos, evidentemente, llegar al convencimiento del claustro, y ponerlo todo en práctica como lo están haciendo ellos. eh, Tú dices, el proyecto de la uva. El proyecto de la uva tendrá que salir de los intereses de los niños, ¿no? De las curiosidades. ¿Por qué el proyecto de la uva? Y tiene que tener un proyecto anterior que esté vinculado con la uva y otro posterior, que sea consecuencia. ¿Por qué? Porque lo importante es que los niños tienen que saber que el conocimiento está hilvanado, no es fragmentado, sino que todo se hilvana, ¿eh? La cultura se hilvana, ¿eh? Eso es lo que Entonces, nos cuesta, eso es lo que entonces, nos cuesta a veces. Y ese ibanar es lo que a veces nos cuesta un poquito. Por ejemplo, ahora haces un proyecto y lo cerramos. Y no hay que cerrarlo porque no se se puede. puede cerrar. Te Claro, tiene que llegar, te tiene que llegar a unas conclusiones o no, ¿eh? claro, Y entonces esos interrogantes que han surgido durante todo el proceso es el motivo del nuevo proyecto. Y así se va uniendo otro con otro, ¿eh? Y así, o sea, los niños tienen que saber que hay una continuidad en la cultura, que no se fragmenta, igual que las disciplinas. No, no pertenece al mundo de la matemática, de la lengua, de lo otro. No, las disciplinas se unen en un discurso común. Por eso hablamos de interdisciplinariedad. Claro, y los niños tienen que saber que eso es así, que hay una unión, ¿eh? Es un pensamiento renacentista, igual que en el Renacimiento, ¿eh? Claro. Entonces, ese pensamiento humanista, renacentista sobre la cultura, es traer a Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, es traerla, a la escuela, ¿comprende? Entonces, claro, entonces, no solamente eso, sino todo lo que se produce, o sea, el lenguaje, cómo se domina el lenguaje, la cooperación, la libertad en los niños y en las niñas, el sentido, el nosotros común, o sea, es que propicia una serie de valores, imprescindiblemente. Es que lo mejor para esto es preguntarle a los niños y a las niñas, ¿m? Más que a los maestros, a las maestras, preguntarle a los niños de Monóvar y a las niñas de Monóvar. ¿Eh? Y, como, y claro, como yo empecé diciendo, más importante que leer y escribir, mira, no, yo creo que la cosa más importante que yo he tenido en mi vida ha sido la lectura, y la escritura. O sea, la lectura, yo no puedo vivir sin leer todos los días, y a todas horas, porque es que es lo que me da vida. Yo muchas veces pienso, personas jubiladas como yo, de 70 y tantos años, ¿a qué dedican su tiempo? Si no saben leer o si no leen, si no son amantes ¿a qué lo dedican el tiempo? ¿No? Entonces, me pongo nervioso muchas veces con eso. ¿Sí? Entonces, y la escritura, o sea, la escritura es cuando uno puede transgredirlo todo, porque lo hace tú. O sea, tienes la oportunidad de mandar a freír espárragos a todo el mundo en la escritura. ¿Mm? O sea, la escritura es lo que te da independencia o autonomía, ¿no? Porque Em, tienes otro, no sé, porque la lectura Miguel, bien, bueno, pues te puede reflexionar, compartir o no compartir, ¿sí? pues si Entonces, quieres, Miguel, te comento un poquito lo que comentan por el chat también, así podemos quizás dirigir el debate hacia ahí. Dice Ana María, creo que la inclusión es necesaria, pero si los centros educativos públicos no son dotados con personal docente especializado, se convierte en utopía y en una carga excesiva para los tutores. Por tanto, necesitamos mucho más personal docente, educadores, etcétera. Y dice Macarena, totalmente de acuerdo. Hay momentos en que llevar a cabo nuestro trabajo es realmente imposible y se descuidan muchos otros aspectos. Si quieres un poco hacer referencia a estas cuestiones, Miguel. sí, claro, pero había una antes y la quiero recuperar, que era la formación profesional básica. Entonces, si está interesada esa persona, yo lo puedo poner en contacto con profesores del proyecto Roma de FP básica. En esa zona tenemos, ya digo, dos profesores, Luis y Ángel, en Alcoy,
y se puede, si esta persona tiene mucho interés, pues que me escriba, o le he dado yo ya mi correo, y yo le mando en los correos de Ángel y de Luis y se ponen en contacto. Bueno, con respecto a la pregunta que me decía Irene, era exactamente ¿cómo era? La última Mira, pregunta. te la repito Ah, de sí, nuevo si sí, quieres. sí, sí. Bueno, El tema eh, del personal ya, y de recursos. ya lo recuerdo. Mira, el profesorado es clave en la educación inclusiva, es clave, pero un profesorado de calidad. ¿Mm? Antes yo decía, todos los niños y todas las niñas tienen derecho a una educación, pero no a una educación cualquiera, sino a una educación equitativa y de calidad. Y eso solo se puede producir cuando trabajan juntos, cuando hay diferencias en los puntos de vista de lo que se esté construyendo. ¿Sí? Entonces, es imprescindible una formación antropológica, si quieres, teórico-práctica, práctica-teórica, una formación científica y humanista, ¿no? Nosotros estamos revisando también, supongo que a nivel nacional, la formación inicial del profesorado en mi facultad, ¿eh? Porque con la formación que le estábamos dando nos resuelve las situaciones que se presentan. ¿Eh? Pero es que nuestra profesión es una profesión que tiene que ser cooperativa. Es imposible. O sea, tiene que haber un cambio importante en la forma de comunicarse. ¿Eh? Lo mismo que los niños y las niñas en la escuela pública tienen que construir el conocimiento de manera cooperativa, el profesorado tiene que trabajar de manera cooperativa. Los tabiques hay que romperlos, metafóricamente quiero decir. No puede haber, decir, bueno, esta es mi clase. No, no, no. ¿Eh? Tiene que haber una coordinación y una cooperación entre el profesorado, que no existe esa cultura de la cooperación. Y eso es fundamental en la escuela inclusiva. Bueno, en la escuela pública. Por tanto, no es cuestión de más tiempo, ¿no? Cuando se organiza bien y hay cooperación, no es cuestión de eso. Evidentemente, eh, mm, supone un tiempo extra. Pues sí, o sea, en el proyecto Roma no termina la clase desde las 9 menos cuarto hasta las 2. No, no. Uno tiene que seguir trabajando y pensando y compartiendo dificultades de la práctica con otros compañeros y compañeras. Es imprescindible. Por eso nosotros tenemos un punto de apoyo que es Stephen Kemi y McTaggart, que es hacer que todos los colegios sean o produzcan o formen una investigación, acción cooperativa formativa. O sea, hacer una comunidad de indagación, hacer cooperar al profesorado y reflexionar juntos las situaciones problemáticas y ponerlas en práctica y volver a reflexionar y demás. Y todo eso lo hacemos también en la formación que damos en el proyecto Roma. Por tanto, es verdad que exige una buena preparación, claro que sí. Claro que sí, muy buena preparación y buena fundamentación teórica. Claro que sí, hay que leer, claro que sí, hay que leer mucho, mucho. Federico García Lorca cuando le invitaron allí en Fuente Vaquero, en su pueblo de Granada, a, a inaugurar la biblioteca, decía algo así como que si me veis desvalido, triste por Granada, no me deis un pan, dame medio pan y un libro. Pues eso, ¿eh? Eso necesitamos el profesorado, medio pan y un libro. Todos los días, claro que sí. Y hay que educar en que los niños y las niñas tengan como base la lectura. ¿Eh? Es que es imprescindible. Entonces, yo les animo a las personas que tengan cierta inquietud y yo me comprometo, hay 77 o más, ¿ya cuánto hay? Puesto aquí. Mucha gente, 81. 81, sí. 81 pone, o parece que hay 81 personas. Pues yo me comprometo, si quieren formar un grupo de reflexión, pues se lo dicen a Irene y yo me reúno online, claro, así. Puedo reunir y hacemos todo un plan para un año de formación. Esto no es para un ratito, esto no es una receta. Así que si al final del curso consideráis que podemos formar un seminario permanente, vean una vez al mes un grupo de personas y si no es así, les invito
a que pertenezcan al Grupo Nacional del Proyecto Roma, en el que está Yolanda Torró, ¿eh? Sí, en una de las dos cosas, ¿eh? Y entonces poder a- ir ayudándonos, ¿eh? Porque es difícil, claro que es difícil, esto no es un huevo que se echa a freír, claro que no, ni esto es una receta, no es una receta, es todo un proceso de formación, ¿eh? Claro que sí. Entonces, me pongo a vuestro servicio. ¿Eh? Mi mujer me matará, pero bueno, bien. Animar a esta persona o a estas personas que dicen que es mucho, mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo, pero también muy gratificante porque nosotros tenemos que garantizar con nuestra formación que todos los niños y todas las niñas reciban una educación que le haga personas libres. Por tanto, eso tenemos que garantizarlo nosotros. Yo no tenía otra finalidad en mis 47 años de docencia en la universidad y era mi preocupación mayor era si realmente estaba dando o estábamos construyendo lo que tenían que construir mis estudiantes y si yo estaba preparado o no para eso, porque era mi obligación, mi función docente era esa, buscar lo mejor para que mis estudiantes, además de ser buenos profesionales, fueran buena gente, ¿no? Porque tienen derecho, ¿eh? A la mejor educación. Claro que sí. Ya te digo Y que hay Miguel, también muchas disculpa, barreras, hay otras barreras. Sí, dime. nada, que creo que también es interesante porque me parece entender que el comentario también iba en la línea de no solo del proceso de formarse, ¿no? Que es todo un proceso largo e intenso, sino también al tema de falta de recursos y carga excesiva. Entonces, en cuanto a este punto de carga de falta de recursos, etcétera, no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, ahora hay una perversidad en el sistema educativo español a nivel nacional y es cargar de burocracia al profesorado y por lo menos un 30 o 40% del tiempo es para la burocracia, pero es para que no hagáis el resto, ¿eh? Es un engaño. ¿Mm? Entonces, claro que hay que romper con eso. O sea, es una vergüenza. No puede ser un profesional que quiera prepararse, que quiera leer, que quiera reunirse con otros compañeros y con otras compañeras, además de las 5 o 6 horas en el colegio, ¿eh? Pues se tenga que poner a hacer administración. ¿Eh? Entonces, recursos. Probablemente sean necesarios en algún momento algunos recursos, ¿no? Pero eso lo podremos ver eh, si en la construcción de los proyectos, si es necesario más recursos o no. Porque a veces puede que con los recursos que dispongamos en el centro, digo, no lo sé. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros en el proyecto Roma empezamos el curso el día 10 o el 12 o el día que corresponda de septiembre y los niños y las niñas entran a sus clases y no hay nada. No hay nada. Ni silla para sentarse, ni mesa, nada. Claro, en el Azorí antes, pues los maestros y las maestras ponían muy bonitas la primera semana que tenían de septiembre, ponían las clases muy bonitas, a su gusto, ponían el abecedario, los números en infantil y todo eso. Entonces llegamos y dijimos, no, eso si realmente queremos que sean los niños los protagonistas en la construcción del conocimiento, serán ellos los que tengan que poner y ver lo que falta y cómo podemos buscarlo. ¿Eh? Y entonces van construyendo más allá de traer las mesas, de traer sus sillas, de poner bien bonita el aula en función de sus intereses, lo que van colocando es todo un proceso lógico de pensamiento y van organizando el espacio y el tiempo, porque el origen de la lectura y la escritura está en el espacio y el tiempo. Si los niños y las niñas tienen dificultades a la hora de organizar el espacio, difícilmente van a aprender a leer. Y si difícilmente tienen problemas en el tiempo, van a aprender a escribir, porque el espacio está concatenado, bueno, depende de la lectura y el tiempo de la escritura. No existe un proceso lectoescritor, sino existe un proceso de lectura y un proceso de escritura. Y sin embargo, en el mundo de la educación dice, ah, sí, la lectoescritura. Mire usted,
es que el proceso de lectura es distinto al proceso de escritura. Y por tanto son dos procesos distintos, porque además se producen dimensiones distintas, una en el espacio y otra en el tiempo. Por eso nuestros niños organizan el espacio y el tiempo. Incluso le piden a las familias del proyecto Roma, le piden que traigan cosas de su casa, si quieren, ¿eh? Cacharros, juguetes o cosas que no utilizan ya. Y entonces vamos organizando el aula en función de un proceso lógico, o sea, que pertenece a la cognición, a la percepción, a la atención, a la memoria, a la organización del espacio, del tiempo, que pertenece a la lectura, a la escritura, a la lógica matemática, a la música, al arte en general, que pertenece a la afectividad, a las normas, a los valores, y que pertenece a la autonomía, al movimiento. Y entonces su aula semeja un cerebro y los niños aprenden a circular por el cerebro. Entonces, siempre van a aprender a darle respuesta siguiendo un proceso lógico. Primero pensando, después comunicando, después sintiendo, amando y por último actuando. Hay un proceso lógico. Y todo eso lo van aprendiendo porque lo van construyendo. Y entonces, durante el primer mes o mes y medio, van construyendo y organizando el espacio del aula. Y en ese momento, también en asamblea, siempre trabajamos en ese momento en asamblea, puede que emerja alguna situación problemática que nos permita iniciar un proceso de construcción de un proyecto a partir de una manifestación que se haya producido en el aula. Entonces, y vamos construyendo, pero siguiendo ese proceso lógico. Los niños aprenden primero a pensar, a comunicar, a sentir y a actuar. Quiero decir una cosa y es en cuanto a las normas. Las normas no es para la disciplina. Las normas en el aula no es para que haya disciplina en el aula, sino para construir la democracia. Es los acuerdos para la democracia. ¿Mm? Las normas es el sustento del mundo de los valores. Entonces, los valores se tienen que emerger de las situaciones que se planteen en el aula. ¿Mm? ¿Entendés lo que quiero? No sé si me explico bien. Las normas no son disciplinarias, sino la norma es para la convivencia democrática que tiene que haber en el centro y en su aula. Entonces, los niños y las niñas van estableciendo las normas en función de las situaciones problemáticas que se produzcan en el aula. Y se establece por una norma. Entonces, dice, ir al baño. No sé, pues entonces se habla en la asamblea. ¿Por qué es necesaria una norma para ir al baño? ¿Mm? O qué situaciones se puedan presentar en la vida, en la vida del aula, y entonces a partir de ahí se van construyendo las normas democráticas. Pero es para construir la democracia, no para hacer disciplinario, no para la disciplina, que a veces dice, no, no puede ir a mear, no puede salirse de no sé qué, no puede no sé cuánto, un momento. ¿Mm? Entonces, esa retahíla de normas establecidas, impuestas, en el proyecto Roma no lo hacemos así, ni consideramos que se pueda construir la democracia imponiendo nada. Entonces, respetamos la iniciativa de los niños y de las niñas, lo respetamos, y de los jóvenes. O sea, yo trabajo lo mismo en mi universidad. O sea, yo doy clases en el máster de políticas, e innovación educativa en mi facultad, y la asignatura la construyen mis estudiantes, no la construyo yo, ni la deposito yo allí en sus mentes, no, no, no. Desde el primer día empiezan a construir ellos, porque son los protagonistas. ¿Desde qué? Pues igual que los demás niños, desde la sabiduría que traen. O sea, de su propia cultura, de sus propios valores. Yo les escribo un documento antes de conocer a los estudiantes que están apuntados voluntariamente al máster, diciendo así, que se llama Conociéndonos. Entonces les digo más o menos quién soy, y les doy las gracias por haber, por haber elegido mi curso, y vamos a aprender juntos. Y desde el primer día, yo participo como uno más de manera horizontal.
porque hay que romper con la verticalidad o el verticalismo ese de profesor-alumno o de profesor-estudiante. Es muy vertical, parece como que somos unos sabios. Yo huyo de los profesores universitarios que lo saben todo. Huyo, me molestan y que dan charlas y conferencias en sus clases y luego le dicen, léete mi libro y luego le examinan de su libro. O sea, a mí me parece una falta de ética total. Me parece, es una sinvergoncería. Claro. Pero bueno, eso es mi problema. Ese es mi problema. Entonces, dicho, recursos, sí, los necesarios, pero el recurso más importante es el trabajar de manera cooperativa el profesorado, ¿eh? Porque nuestra actividad docente es de cooperación. Así lo pone, vamos, Fulan lo dice en uno de sus libros, ¿no? El éxito de la escuela pública está en la cooperación, establecer una serie de normas para que el profesorado trabaje cooperativamente, como tiene que ser. No se quiere decir que tengan que ser amigos, amantes, no, no, son profesionales que trabajan de manera cooperativa y que tienen la confianza, ¿eh? de decirle al otro y al otro, mira, tengo esta dificultad, ¿me puedes ayudar? ¿Quieres participar conmigo? ¿Me puedes indicar cómo lo haces tú? Y hablarlo. Para eso está, para mejorar la práctica. Pues, No Miguel, sé. disculpa, hay también algún nuevo mensaje por el chat de una persona que no tiene audio. Bueno, es la misma también que ha escrito antes, Ana María. Dice, me refería a recursos humanos para garantizar una atención adecuada y calidad educativa. Dice, no hay suficientes o más bien hay pocos fondos públicos enfocados en la inclusión para contratar el personal necesario. Este es su comentario. Volvemos a lo mismo, porque hay una concepción de que se necesita un profesor específico. Eh, si hay una persona que han dicho que tiene, porque también esto del mundo de la educación especial, hay tantos bulos y hay tanta gente que vive y comercializa esto. Por ejemplo, hay gente que habla del TDAH cuando eso es una mentira pedagógica. No existen personas con TDAH. Existen personas que, que, que tienen dificultades de atender, pues sí, pero para eso hay que saber trabajar en los procesos lógicos de pensamiento, ¿eh? Cómo desarrollar la atención. Claro que sí. Y dentro del currículum se tiene que dar, para... Entonces, claro, si hay personas que piensan que hay niños y niñas que no pueden aprender lo que tienen que aprender los demás, pues claro que faltan tantos recursos, pero cuando se trabaja de manera cooperativa, en grupo, cuando se trabaja en grupo solamente hay cuatro funciones, a cuatro niños o niñas. Y entonces nosotros ponemos, por lo menos en el proyecto Roma, que todos los niños y todas las niñas en una clase se tienen que conocer a lo largo del curso. Por tanto, alguna vez en algún proyecto tienen que estar juntas y juntos. Segundo, en todos los grupos tiene que haber niños y niñas, o sea, género y respeto a eso. Entonces, hay unos criterios establecidos. Y ahora, nosotros no trabajamos sobre el éxito. O sea, nosotros pensamos que una persona dentro del grupo, que ya digo que hay cuatro funciones, la primera de coordinación, ¿quién coordina un grupo? No es la que mejor sabe hacer las cosas, sino aquella persona que tiene dificultades para la participación, esa es la que coordina, porque a partir de ahí ella se va a esforzar para poder participar, hacer partícipe a los demás. ¿Eh? ¿Quién es la persona secretaria? Pues la persona que tiene más dificultades para escribir, no la que escriba muy bien. ¿Por qué? Pues porque también se va a enmendar, a poner, y a escribir bien para que mis compañeros y mis compañeras me puedan leer. ¿Quién hace de portavoz? Pues la persona que tenga más dificultades para hablar, no la que hable mejor. ¿Eh? ¿Quién va a ser la responsable del material? La persona más desastrosa para que a través de esta función pueda adquirir esa capacidad. Entonces, no trabajamos sobre el éxito, sino sobre las dificultades, pero están ahí. Y a través de eso, los niños y las niñas van a aprender
Y luego, los niños y las niñas saben que sus compañeros pueden aprender y que trabajando de manera cooperativa van a aprender. Entonces, caben todos los niños y todas las niñas. Dice, ah, es que este niño es síndrome de Down. Muy bien, ¿qué pasa? Pues síndrome de Down. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene un proceso lógico de hacer las cosas? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y tiene una manera de pensar, o sea, una manera de percibir las cosas, de atenderlas, de memorizar. Tiene una manera también de leer, de escribir. Tiene una manera de amar, de sentir, de respetar al otro y a la otra. Tiene una manera de actuar. Claro que sí. Y entonces, en el contraste, pues se puede ver una niña, un niño que no sepa leer con otros que sepan muy bien leer. ¿Por qué? Porque entre ellos van a aprender a leer. Nosotros hemos enseñado, a mediados del curso, ha llegado en enero, en febrero, un chico que viene de Marruecos y no sabe castellano, pues toda la clase vamos a hacer lo posible para que aprenda a leer en castellano, porque no tiene otra dificultad nada más que no sabe castellano. Y se puede hacer un proyecto que permita que los niños y las niñas de la clase sigan en sus funciones o buscando los sustantivos, los adjetivos o las preposiciones o lo que estén hablando, los verbos, pero estén ayudando a la vez en el castellano de este niño, de esta niña que ha venido de Marruecos o de Senegal. Claro que sí, tenemos que construir un aula que permita la participación de todos. No que se separe, que diga, no, este niño es incapaz de aprender. Por tanto, tiene que ir a otra mesa con otro y tal. ¿Esto qué es? Entonces, por eso digo que los recursos, sí, pero luego otra cosa, si hay un profesor que viene al aula porque hay unas necesidades dentro del aula, no es para trabajar con ese niño o esa niña que manifiesta esas necesidades, sino para ayudar en el currículum a la profesora tutora. Ya son dos docentes trabajando con los 25 niños. Y si trabajan por grupos, pues lo que hay son 6 grupos de 4. A lo mejor hay uno, si hay 25, pues hay un grupo de 5, 4 de 4 y uno de 5. Pues bien, y entonces se reorganizan los dos profesores en construir el conocimiento a través de esos grupos heterogéneos. Pues claro, o sea, no es tanto de recursos, ya digo, que son necesarios unos recursos específicos. Pues vale, pues ya se ven cuáles son, pero a priori no es necesario decir, venga, recursos, recursos, recursos. A veces, cuando se ponen los ordenadores o no sé qué, no sé cuánto, ni se utilizan. Y luego, a veces se utilizan los ordenadores para reproducir el sistema tradicional de contenido, que no sirve para nada. Entonces, ¿para qué está el ordenador? El ordenador es una herramienta que facilita la construcción del conocimiento que no existe, pero no reproduce un conocimiento que ya existe. Entonces, los niños tienen que saber indagar, saber buscar, saber experimentar, saber investigar. Eso es lo que tienen que hacer. Saber resolver imprevistos. ¿eh? Si ocurre esto, ¿cómo resolverías tú? Eso es lo que tienen que aprender los niños. Y no a memorizar y a repetir como un papagayo. Perdona, le voy a dar a la luz porque me he quedado a oscuras. ¿Me permití un segundo, por favor? Que le Sí, dé a la luz. eso te iba a decir, que ya te estábamos dejando de ver, o sea que mejor si lo Claro, atiendes. porque se ha ido hasta la Em, luz. Aprovechando que quedan ahí los últimos minutos, también algunas personas que no hayan intervenido, dudas, otras cuestiones que no haya comentado Miguel, creo que puede ser interesante que aprovechéis para preguntar o comentar. Yolanda, tiene la mano levantada. Tati, No, Ahora espera cuando venga Miguel. que ¿me vuelva puedes traer el Miguel. vaso de agua? Que llevo 2 horas hablando. ¿No? Bueno, pues ya me he movido. Me acompaña mi perro Urco. Está por aquí. Sí, sí, ya lo hemos visto entrar. Ah, la he visto. Pues, Y ya Yolanda tiene la mano Miguel, levantada, si quieres, sí, Yolanda. Miguel, me gustaría que le di un vaso de comentaras, agua. porque nos Gracias. cuesta. Sí, Mi nieta Candela. Adiós. Gracias. Hola, Miguel. Mira, me gustaría que comentaras, porque a veces les puede resultar un poco
complicado a lo mejor como algunos niños, por ejemplo, de la lucha de algunos padres por el derecho de sus hijos a estar en una escuela pública con los otros niños, sobre todo cuando llegan a secundaria. ¿Tú conoces bien algún caso de nuestra zona que ha sido como una reivindicación de los padres de la etiqueta o el diagnóstico que tiene que ir cuando pase de primaria a secundaria a un centro específico por sus ¿Te refieres a características? Arnau? Sí, bueno, no quería decir el caso, Pues no pero pasa nada. no pasa nada. Ah, no Pero pasa nada. A Javi, a Jordi no le importa, ni a Almudena tampoco. pues O por sea, eso, es ese éxito, ¿no? De que ese niño esté en el instituto en segundo de la ESO junto con los demás niños, pero no es el único. Tú trabajas con muchísimas familias que lo que piden es el derecho a que sus hijos, con la diversidad que tengan y sus capacidades que tengan, puedan también educarse junto con los otros. Que comentes un poco cuando son casos que para el profesorado cuesta entender y piden esos recursos, pero ¿qué puedes comentar de esos bien, padres y de vamos esos a ver, en el profesores? proyecto Roma hay tres colectivos que trabajamos de manera cooperativa, que son las familias, el profesorado y la mediación. La mediación representa a la teoría y la práctica del proyecto Roma. Y entonces, en cada familia y en cada escuela donde ese niño o esa niña está, nosotros nos brindamos a ayudar en las dificultades que se puedan presentar cuando haya un niño o una niña de estas características, de las que sean, en este caso de Arnau, ¿eh? y, y nada. Y porque es que lo que se produce es un mundo de valores de los compañeros y de las compañeras increíble. Increíble. ¿Eh? O sea, es que la inclusión no es para que los niños que manifiesten algún tipo de dificultad mejoren, sino sobre todo para que cambien el mundo de los valores los compañeros y las compañeras. Estuve en un congreso del tránsito, porque hemos hecho una investigación de primaria y secundaria estudiando el tránsito, las dificultades que hay de primaria, en el tránsito de primaria y secundaria. Y una madre, Ana, dice, pues el tránsito de mi hija Luna va a ser del colegio de primaria a un aula de educación especial. Y digo, ¿cómo? De eso nada. ¿Qué le pasa a Luna? Me dice, tiene síndrome de Angelman. Ah, muy bien, Angelman. Tiene ese síndrome. Sí, pues no te preocupes. ¿A dónde le corresponde el instituto de referencia? El Gaona. Pues vamos a organizar ¿eh? un encuentro con el profesorado de Gaona y el profesorado del colegio donde está Luna. Y eso hemos hecho. Y le hemos exigido a la administración que haya una persona que ayude al profesorado porque entra primero de la ESO. Y allí está con sus compañeras y con sus compañeros. Y lo importante no es tanto que Luna pueda terminar o no bachiller, no lo sé lo que hará, lo que le pasará a Luna, sino los valores que va a generar la presencia de Luna en el Gaona, en el Instituto de Gaona. ¿eh? Entonces, de eso se trata. No se trata tanto, porque claro, cuando se confunde inclusión de integración, pues la integración focaliza todas las acciones sobre la persona que manifiesta esas peculiaridades. No, 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 no. Es el sistema el que tiene que cambiar. No es hacer un currículum, unas adaptaciones curriculares para esta persona, no. Es construir un currículum que sirva para todo y para todas. Un currículum que no existe. Porque claro, si sigue los libros de texto, pues ya el currículum está indicado. O sea, y nosotros no trabajamos sobre el déficit, sino sobre las posibilidades. Entonces cambiamos todo el paradigma. Claro, no vamos a invadir el instituto, sino que hemos tenido reuniones entre el equipo directivo del instituto y el equipo del colegio. Y hay dentro de mi grupo de investigación, pues personas que estamos asesorando, en este caso estamos dos, y yo y otro profesor, asesorando en este caso concreto. Quiero decir, lo mismo que con Arnau, hemos hecho con otros chicos y otras chicas aquí. Nosotros nos ofrecemos siempre a colaborar
con el instituto o con el colegio. Lo que no cerramos es las puertas. Entonces, y sobre todo fundamentalmente, ya digo, es para que los valores de respeto, de generosidad, ¿eh? A mí me interesa el mundo social. Yo tengo con los padres de Ana una auténtica lucha, porque los padres de Ana pues tienen su trabajo, Ana, de Luna quiero decir, Ana trabaja en la biblioteca y tiene el horario de tarde, el padre trabaja por la mañana, tenemos, claro que hay que reconducir el espacio familiar también. Claro, ¿eh? Entonces, todo esto, pues lo tenemos que ir engrasando. Claro que son dificultades las que se presentan. O sea, esto no es un camino de rosas, pero los padres tienen que saber que Luna cuando vaya a casa no es para hacer deberes, no, es para vivir en familia y hay que dar un paseo. Vivimos en una ciudad increíble, que aquí no hace frío, que se puede dar un paseo, se puede en invierno tomar helado, se puede ir al cine, se puede ir a un sitio y comerse, no sé, merendar. O sea, que viva, porque tiene que también desarrollar esa dimensión social. Pero no, ojo, como tiene dificultades, luego por la tarde viene a hacerle no sé qué, uno, otro viene a darle clase, otro tiene que ir a música, otro. ¿Esto qué es? O sea, hay que dar calidad de vida. Claro que hay padres y familias que se retienen del proyecto Roma porque dicen, no, yo no hago eso. Ah, bueno, pues ya está, pues adiós, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo mejor que por la tarde, pues te das un paseíto con tu hija, y le diga, vamos a irnos al cine, ¿eh? O vamos a irnos a ver esto o lo otro, o vamos a ir a tirar piedras a la mar, da igual, pero estar juntos, esa calidad de vida es imprescindible. Entonces, la educación inclusiva no acaba en la escuela, sino que incide en el ámbito social para transformar eso, para transformarlo, para que haya autonomía, porque piensa que ese niño o esa niña algún día tendrá 30 años, ¿eh? Y ese niño y esa niña tiene que tener autonomía para poder moverse en el espacio de la ciudad. ¿Cómo se mueve en el espacio de la ciudad? Si no ha subido nunca en un autobús, si no ha ido a este sitio, al otro, si no ha ido a un museo, si no ha ido a una exposición, si no ha ido, yo qué sé. ¿Eh? Entonces, esa autonomía tienen que tenerla y eso se hace en la calle, no en el colegio. Entonces hay que diferenciar lo que es la academia de lo que es la vida social. ¿Mm? Yo tampoco estoy de acuerdo con los deberes, de nada, de nunca, ya está bien. Con 5 o 6 horas todos los días en la escuela, ya está bien, ya está bien. ¿eh? Yo te digo que yo no quiero servir de paradigma de nada, pero yo lo aprendí en año y medio casi todo, y en unas condiciones que no podía ni andar, ¿eh? Como antes os he contado. Pero bueno, si es necesario profesorado específico por las peculiaridades de un alumno o de una alumna, pues para eso hay que exigirle a la administración y hacer un proyecto. Nosotros hemos hecho un proyecto que hemos presentado a la Delegación de Educación y le hemos dicho, esto es así, estas son las condiciones. ¿eh? El instituto es de referencia es este y queremos trabajar de esta manera. Ustedes tienen la obligación como administración de llevarlo a cabo. Claro, para eso te tiene que el equipo directivo del instituto sea receptivo. Pues claro que sí, pero no le pueden cerrar las puertas al derecho que tiene de ir Luna al instituto, de ninguna manera, y más con sus compañeros y con sus compañeras, que ha estado 6 años en primaria con ellos. Entonces, bueno, entonces es que es otra manera es otra manera de ver las cosas. Es de lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Escribió un libro, El mundo al revés, y decía que el corcho se tiene que ir al fondo y el plomo a la superficie. Pues esto es así. Y esto, claro que es una lucha dialéctica, no hay. ¿eh? Yo, si no me quieren en un centro, pues no voy, claro, si no me quieren. O sea, si yo voy a un centro, una familia viene al proyecto Roma es porque desea cambiar. Eso es. Entonces,
trabajamos los tres colectivos, ya te digo. En el proyecto Roma hay un coordinador, que es José, ¿eh? Y luego pues hay un consejo formado por padres y madres, por profesorado y por mediación. Y trabajamos de manera cooperativa y afrontamos eso. Así que podía invitar también a Almudena y a Jordi, ¿eh? De, ¿viven en tu pueblo, en Ontinyent o por allí cerca? Sí, sí, están en Ontinyent. ¿Están en Ontinyent? Pues podéis invitarlos, ¿eh? Yo conocí a Arnau en una sillita, tenía meses, 2 o 3 meses. En unas jornadas, creo, en Cocentaina, pues se acercaron. Y mira, y Arnau debe tener 15 años, por lo menos, ¿no? 14 o 15 años tiene que tener. Sí, sí, está en segundo de la ESO. Mm. Pero como, sí, puede ser que tenga 14 o 15. Yo creo que sí debe tener esos años, 15 años por ahí. Pues nada, este año hemos estado muy bien y lo he visto excepcional. Sabes que al final de año siempre nos vamos a una granja escuela Molino de Lecrín de Granada y este año Arnau ha estado excepcional, ¿eh? Incluso en las reuniones así de familia, digo, de todo el profesorado y eso, ha participado, ¿eh? En algunos momentos. Sí, sí, pero bueno, Almudena y Jordi no son los mismos que eran cuando yo los conocí. Arnau ha hecho una familia increíble, sí. Y ahora Steven, sabes que tiene un hermano, ¿no? Steven, Sí, ¿tú sí, conoces o conozco, no? conozco la familia. Sí, Pero dejemos pues, estos 10 pues minutitos que quedan para preguntas, para alguna participación de los participantes, ¿no? bueno, incluso si os parece bien de esto que estoy hablando, os puedo mandar un documento de esto que estoy hablando, de esto mismo que estoy hablando, ¿eh? Os puedo mandar un documento, ¿no? Si ¿Sí? quieres, Miguel, bueno, mañana ya comentamos tú y yo, pero tanto tu contacto de email como telefónico, como las referencias de artículos que has citado, si quieres lo comentamos mañana, yo lo centralizo y lo reenvío. Y aprovecho también para comentarte un poquito lo que están diciendo por el chat. Dice Eva, me encanta este formato de seminario. A la próxima de los proyectos que se han hablado estas semanas, invitar a profes que lo lleven en sus centros y ver la práctica. Yo siempre digo que los mejores maestros son los que ponen en práctica todas estas bases como el proyecto Roma. También dice, bueno, dice Marta, más profesionales así hacen falta, hay que tomar conciencia de actuar. Dice María José, muchas gracias por la charla de hoy. Miguel, nos has abierto un poquito los ojos, me ha gustado lo que he oído y me gustaría saber un poquito más. Em, y bueno, un poco esta es la sintonía. En general, un feedback muy positivo. Comentan que les ha encantado escucharte, todo muy interesante y muy necesario. Em, Mira, Ana María Gil Benet está que moviéndose, mueve los dedos, lo pone hacia arriba, está nerviosa o no sé. ¿Quieres decir algo, Ana María? No puede. Creo que Ana María no tiene el micro. Ah, ya, 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 ya. Bueno, pues nada, Ana María, tus gestos ya los he traducido, ¿eh? Pues sí, pensar si consideráis de las 81 personas, a lo mejor quedan 12 o 14 que quieren que continuemos viéndonos, ¿eh? Y nos enamoramos, pues estupendo. Que no, pues nada, pues encantado de la invitación que me habéis hecho y de esta charla de esta tarde. ¿Sí? Así. Si Eh, alguien ha tenido esto, que esto es muy salir, difícil, de verdad, sobre todo el cambio de mentalidad. O sea, el cambio de mentalidad en el profesorado es increíble. No olvidéis una cosa, ¿eh? Que la cultura de la diversidad tratada por el neoliberalismo que estamos viviendo se llama integración. La inclusión es para romper eso, precisamente. ¿Eh? El respeto a la diversidad, a las personas como son, el derecho que tienen las personas a ser lo que son, porque tienen derecho. ¿Eh? Entonces, pensemos si realmente nosotros estamos cumpliendo y garantizando ese derecho que tienen. ¿Eh? Os mando si queréis un documento, porque al final podría establecer como
cuatro ámbitos que a mí me parecen que tenía que cambiar la escuela pública para poder construir este discurso, ¿no? Os lo mando con sus estrategias también. Cuatro ámbitos, o sea, uno, la manera de conocer, es decir, el cambio de mentalidad en el profesorado es imprescindible y yo propongo cuatro estrategias que os las mando. Lo mismo, los sistemas de comunicación en el aula también, y os mando también las estrategias para cambiar y para trabajar el profesorado entre sí y los niños y las niñas también de manera dialógica, ¿no? Y lo mismo, un cambio en la afectividad. Los niños, la educación es un acto amoroso. O sea, si no se quiere a los niños, si no se protege, que no es un acto didáctico. O sea, que traspasa las fronteras de la didáctica. ¿Sí? Entonces, y también pues un cambio en nuestra actividad, en la acción. Con una serie de estrategias también os las mando. Todo ello es fruto de nuestra investigación en el proyecto Roma. Y ya digo, si os parece bien que nos veamos, te lo decía Irene, y nos podemos ver, ¿para qué? Pues para ir viendo las dificultades en la práctica y ver cómo podemos resolverlas. Que no, os invitaremos, os invitamos a través, puede ser de Yolanda Torro, que está en el grupo de profesorado en el ámbito nacional del proyecto Roma, para que acudáis, la que quiera, el que quiera. Y nada, y muchas gracias por esta hora y media, 2 horas que hemos estado aquí conversando. Yo aquí a esta pantalla, ¿eh? Y nada. Muy Y bien, pues si alguien se ha molestado porque he dicho alguna grosería o porque he dicho algo que no va con su pensamiento, pues perdóname, ¿eh? Pero soy así y em, así me muy bien. manifiesto. Pues mira, disculpar, un tema práctico. Los que ya tenéis, quienes ya tenéis el nombre completo en vuestro usuario de Zoom, no lo pongáis por el chat, por favor. Si ya lo tenéis en vuestro usuario, luego en el extracto de Zoom saldrá vuestro nombre completo y vuestros apellidos. No es necesario que lo pongáis por el chat, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, agradecer un poco a Miguel porque recogiendo todos los comentarios son todos muy positivos y estoy segura que querrán ampliar conocimiento de todo lo que has explicado, con todo lo que les vamos a pasar a posteriori. Y también finalmente quisiéramos hacer también una captura de pantalla para redes sociales y documentación del proyecto. Quien quiera participar abriendo la cámara, para que lo sepáis, quien no quiera, por supuesto, comprensible también. ¿Vale? Muy bien. Mm. Pues nada, Manel Zapater, adiós Andrea, adiós Mari Carmen, y María Lidón, y Lucrecia, y Eva. Yolanda, un beso grande. Adiós, Lucrecia. Irene, gracias por invitarme. Un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Sí, muchas Adiós. gracias. Gracias a todos, ha sido un Adiós, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.